hermanos. Bueno, gloria a Dios, hermanos. Esta tarde les voy a invitar para que busquemos en nuestras Biblias, en el libro de los Hechos. Vamos a buscar el capítulo número 11 y vamos a leer un versículo para iniciar esta tarde. Hechos capítulo 11, versículo 26. Cuando lo encuentren nos ponemos de pie, hermanos, para leer con reverencia la palabra de nuestro Dios. Y así continuamos en esta tarde. Gracias a Dios por el privilegio que Él nos da de poder estar una vez más aquí. Amén. Dice así la Escritura, hermanos. Vamos a leer. Si tienen su Biblia allí, lean conjuntamente conmigo, hermanos. Dice: y conversaron todo un año ahí con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y los discípulos fueron llamados cristianos primeramente en Antioquía. Vamos a orar. Padre Dios, damos gracias por una vez más por la oportunidad que tenemos de poder estar aquí y también por el privilegio de abrir tu palabra, el poder leer, Señor, y pedimos que ahora que hemos leído, Señor, abra nuestro entendimiento para que podamos comprender el mensaje que tú tienes para nosotros. Háblanos, Señor, necesitamos oír tu voz una vez más. Ruego que me uses como un instrumento en tus manos. Sé tú quien hable y que tú recibas la honra y la gloria en esta tarde. Te lo pedimos todo en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. En el versículo que acabamos de leer, hay algo particular que queremos tomar en cuenta, hermanos, para hablar en esta tarde, compartir. Es la palabra discípulos. Discípulos. Dice que en Antioquía fue primeramente... a los discípulos fue ahí donde por primera vez se les llamó cristianos. Pero antes de ser llamados cristianos, hermanos, todos ellos eran conocidos como discípulos. Ahora, ¿qué es un discípulo? Un discípulo es un seguidor, alguien que sigue al maestro, al que lo instruye, al que lo enseña. Pues bien, estos eran discípulos del Señor Jesucristo. Estaban aprendiendo las enseñanzas del Señor Jesús a través de sus siervos, a través de los apóstoles. Todos estos, hermanos, estaban siguiendo la enseñanza del Señor Jesucristo. Pablo, el apóstol Pablo, hermanos, quien era Saulo de Tarso, él también fue uno de los que se convirtió a ser un discípulo. Él perseguía a los discípulos, pero el Señor lo encontró en el camino rumbo a Damasco, y ahí fue salvo el apóstol Pablo. Y desde ahí en adelante se convirtió en uno más de los discípulos. Ahora bien, todos nosotros los que estamos aquí en esta tarde, todos nosotros debemos ser discípulos del Señor. Debemos ser seguidores de Cristo. No debemos seguir al hombre. No seguimos tampoco una religión. No debemos seguir, hermanos, a personas particulares. Debemos seguir al Señor Jesucristo. Si queremos seguir a alguien, debe ser al Señor Jesús. Él es el que merece que se le siga. Hay que seguir las enseñanzas, las instrucciones que se nos dio en la Escritura, en la palabra de Dios, para podernos convertir en unos verdaderos discípulos. Ahora bien, en esta tarde, hermanos, ¿qué necesitamos nosotros para poder en este tiempo llegar a ser un verdadero discípulo del Señor? Un discípulo que sigue a Cristo, que continúa en el camino de la instrucción bíblica. ¿Qué necesitamos? Yo encuentro por lo menos 3 cosas que quiero compartir con ustedes en esta tarde, que son de mucha importancia para que nosotros podamos llegar a ser verdaderos discípulos del Señor. La gente que lo ve a usted y me ve a mí, la gente que nos conoce, ellos saben si nosotros somos discípulos de Cristo o no. Ellos saben, porque nuestra vida diaria refleja lo que realmente hay en el corazón. Nosotros en la iglesia podemos venir el domingo a la iglesia y estar sentados en una banca en la iglesia, hermanos, y mostrar que somos cristianos porque estamos en una iglesia. Pero nuestra vida que refleje el ser un verdadero discípulo no es cuando uno viene a la iglesia, sino cuando uno sale de la iglesia. Cuando uno se va para vivir la vida, enfrentar la vida verdadera, la vida real, ahí es donde se demuestra qué clase de discípulo soy yo. Y para eso vamos a ver 3 cosas. Primeramente, hermanos, para hablar acerca de este tema, se necesita, en primer lugar, para llegar a ser un verdadero discípulo, necesitamos de mucha abnegación. ¿Qué quiere decir eso? Necesitamos comenzar por negarnos a nosotros mismos. Debemos dejar de seguirnos a nosotros. Juan el Bautista, él fue el que dijo: es necesario que él, hablando de Cristo,
que Él crezca y que yo mengüe. Voy a dejar de seguirme a mí. Voy a dejar de yo creer en mí y voy a comenzar a creer en Él. Es decir, necesito más de Dios y menos de mí. Esa es la forma que nosotros debemos de encauzar nuestra vida. Voy a negarme a mí mismo. No quiero ser yo, quiero que sea Él en mí. Pablo dijo también a los Gálatas: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Me estoy negando a mí mismo. No quiero vivir más para mí, voy a vivir más para Cristo. En el capítulo número 16 del Evangelio de Mateo, vamos a leer esa cita, por favor. En el Evangelio según San Mateo, capítulo número 16. Vaya ahí y busque el versículo número 24. Es muy interesante este texto, hermanos, porque el texto nos revela la forma de tratar de Dios con sus discípulos. Él no es alguien que toma nuestra vida y la lleva a su antojo. No, Dios no trata así con nosotros. Dios deja que nosotros aprendamos a ser discípulos, que nosotros aprendamos a seguirlo. Dios no nos trae encadenados. Estamos en Mateo capítulo 16, verso 24. El Señor no nos ha encadenado para que le sigamos. No estamos bajo un dominio del Señor. Él nos ha dado la libertad para que nosotros aprendamos a ser sus discípulos. Mira el versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, si alguien quiere ser verdaderamente un discípulo, ¿qué tiene que hacer? Niéguese a sí mismo. Habla de la abnegación. Es decir, tengo que comenzar a negarme a mí mismo. Hay muchas cosas que yo tengo planeadas, hay muchas cosas que ya tengo en mi mente, lo he puesto en mi agenda, pero Dios tiene otros planes para mí. Y como yo soy su discípulo, tengo que negarme a mí mismo. Mis planes los pongo en las manos de Dios, para ejecutar los planes de Dios y no mis propios planes. Esa es la razón porque hay muchas personas, hermanos, que aunque tenían un buen negocio, aunque tenían un buen trabajo, lo dejaron. De pronto dejaron su empleo, dejaron su trabajo, dejaron su negocio para dedicarse a servir a Dios. Hay muchos de los pastores, predicadores, misioneros que hoy mismo están sirviendo a Dios, hermanos, que dejaron sus empresas. Se negaron a sí mismos. Habían hecho planes para el futuro, pero Dios tenía otros planes para ellos. Por eso dijo el Señor: ¿quieres ser mi discípulo? Necesitas comenzar por negarte a ti mismo. Niéguese a sí mismo. ¿Y qué más dice? Tome su cruz. Tiene que tomar su cruz. Hay un precio que tiene que pagar. Tiene que pagar el precio por servir a nuestro Dios. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y ¿qué más? Sígame y sígame. Los discípulos siguen al Señor Jesucristo. Somos discípulos de Cristo, los seguimos fielmente, hermanos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en primer lugar? Si queremos ser un verdadero discípulo, tenemos que aprender a negarnos a nosotros mismos. Y dije, tenemos que aprender, hermanos, porque no mucha gente sabe ser discípulo. Dios lo llama, Dios lo invita a que entre en el camino y está haciendo muchos planes y está dejando los planes del Señor para el último. Si algo no le sale bien, entonces va a dedicarse a servir a Dios. Pero si no lo hace, hermano, entonces continuará con sus propios planes. Por eso dice el Señor que necesitamos nosotros comenzar por negarnos a nosotros mismos. En el capítulo 10 del Evangelio según San Marcos, dé de vuelta a su Biblia. Marcos, ahora vamos al Evangelio de Marcos y busca el capítulo número 10. Marcos 10, el versículo número 28. Miren lo que dice aquí el Señor. Es otro pasaje similar al que acabamos de ver. Entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros hemos dejado todas las cosas y te hemos seguido. Ellos se negaron a sí mismos. Los discípulos, ¿se acuerda que el Señor los llamó? Estaba Pedro y su hermano Andrés, remendaban las redes y el Señor los llamó
y dejándolo todo, dice la Biblia, que le siguieron. Y así todos y cada uno de ellos. Mateo era un cobrador de impuestos, estaba en el banco de los tributos, y el Señor pasó por ahí y le dijo: sígueme, y dejándolo todo le siguió. Por eso Pedro dice: he aquí nosotros hemos dejado todas las cosas y te hemos seguido. Nos hemos convertido en un discípulo. ¿Qué estamos dispuestos nosotros a dejar, hermanos, para seguir al Señor? ¿Qué tantas cosas estamos dispuestos a dejar? Nuestra carrera, nuestro tiempo, nuestros gustos, las cosas que nos gustan. El Señor dice que, hermanos, el versículo 29 dice: y respondiendo Jesús, esto es lo que le dijo a Pedro en respuesta a su pregunta. Dice: de cierto os digo, que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o heredades, es decir, propiedades, por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 tantos ahora en este tiempo, casas, y hermanos, y hermanas, y madres, e hijos, y heredades, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Es decir, si eres capaz de negarte a ti mismo y no poner por enfrente todas estas cosas. Muchas personas dicen: no, es que por mis hijos, no, es que por mis padres. Hermanos, hay tantos predicadores que han arrastrado a sus hijos al campo misionero. Los sacaron de la escuela, buenas escuelas, y se los llevaron a lugares donde quizás no iban a tener todas las comodidades. Sacrificaron su familia, sacrificaron a su esposa, que quizás todo lo tenía. Pero como Dios los llamó, entonces ellos decidieron que hay que servir al Señor primeramente antes que cualquier otra cosa. ¿Y qué hace Dios al respecto? ¿Qué hace Dios con las personas que hacen esto? Dice que el Señor va a confirmarles. Les va a confirmar los bienes, las cosas que tenían. Sus familias quedarán estables, sus hijos permanecerán. ¿Cuántos hijos de misioneros, cuántos hijos de pastores están sirviendo a Dios en este tiempo, hermanos? Solo porque Dios confirmó la vida de ellos. El Señor les prometió: tú fuiste capaz de dejarlo todo por mí, sacrificaste a tu familia por mí, pues bien, yo voy a bendecir tu familia, tus hijos, cada uno de ellos serán benditos solamente porque tú fuiste capaz de negarte a ti mismo. Entonces es importante para nosotros convertirnos en verdaderos discípulos del Señor. Tenemos que comenzar por negarnos a nosotros mismos. La abnegación es importante. Y segundo lugar, hermanos, para poder llegar a ser un verdadero discípulo necesitamos también no solamente la abnegación, sino el sacrificio. El sacrificio que debe ser de parte de cada uno de nosotros. Mire usted lo que dijo Pablo a los Romanos, capítulo 6. Romanos, carta a los Romanos, capítulo 6, el versículo 6 también. Mire usted: sabiendo esto, dice el apóstol, que nuestro viejo hombre juntamente fue crucificado con él. Estamos hablando de un sacrificio, para que el cuerpo del pecado sea deshecho, a fin de que no sirvamos más al pecado. Es decir, vamos a rendirnos, vamos a entregarnos y vamos a sacrificar nuestra vida para ponerla al servicio, en las manos de nuestro Dios. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. En la segunda de Corintios, capítulo 5, vayamos ahí también, segunda de Corintios, el capítulo número 5 y el versículo número 15. Mire lo que dice acá el apóstol Pablo también: y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí. Hay algo importante en esto, hermanos. Cuando hablamos del sacrificio, estamos hablando de sacrificar nuestra vida para el Señor. Ahora ya no vivo para yo, voy a sacrificar mi propia vida. Todos los planes y todo lo que yo tenía y todo lo que yo quería hacer, lo he sacrificado para vivir para el Señor. Por eso dice el texto que estamos leyendo, hermanos. Este texto es muy importante, ya que nos ayuda a entender esta verdad básica en el Señor. Por eso dice, dice el versículo: por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, mas para aquel que murió
y resucitó por ellos. Hoy nuestra vida, hermanos, hemos sacrificado nuestra vida para ponerla en el servicio del Señor, para servir a nuestro Dios. Y en Gálatas capítulo número 5, si usted va ahí por favor, la carta a los Gálatas, capítulo 5, número 5, hermanos, el verso 24. Mire lo que dice acá la palabra de Dios. Gálatas 5, 24. Porque los que son de Cristo, hermanos, noten lo que dice la Escritura. ¿Qué han hecho? Han crucificado su propia carne con los afectos y concupiscencias. Uno de los principales problemas que la gente común tiene para entregar su vida al Señor Jesucristo es este. Sí quieren ser salvos, sí quieren ir al cielo, pero no quieren sacrificar su vida para el Señor. Quieren continuar en el pecado, quieren continuar en la maldad, quieren continuar en sus concupiscencias, en sus afectos, en sus deseos. Sí quieren ir al cielo, pero no quieren sacrificar, no quieren hacer un sacrificio. Si vamos a ser un verdadero discípulo, tenemos que sacrificar. Mire, hoy en día, hermanos, en este momento, todos los que estamos aquí podemos hacer todo lo que hacen los demás. Lo podemos hacer, pero hemos sacrificado nuestra propia vida para no hacerlo. No lo hacemos no porque no podemos, no lo hacemos porque no necesitamos hacerlo. Ya nos dimos cuenta que no necesitamos. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes ya se dieron cuenta que no necesitan fumar? Sin Dios la gente fuma. Conozco hombres que apenas terminaron su último bocado después de comer y la primera cosa que hacen es encender un cigarrillo. ¿Por qué? Es que lo necesito. Necesitan fumar. Los que usan de drogas, ¿por qué? Porque necesito. El cuerpo les pide las drogas. Es algo que necesitan hacer. Nosotros como cristianos nos demos cuenta que no necesitamos hacerlo, aunque lo podemos hacer. Pablo fue el que dijo: todo me es lícito, todo lo puedo hacer, mas no todo edifica. No todo es bueno. ¿Qué cosa buena sacamos del baile? Nada. ¿Qué cosa buena sacamos de la cantina? De los antros, centros de perdición. ¿Qué cosa buena sacamos de ahí? Nada bueno. No necesitamos eso. Nosotros necesitamos hacer un sacrificio. Hemos sacrificado nuestros afectos, nuestros anhelos, nuestros deseos, con tal de servir a Dios y convertirnos en un verdadero discípulo de Jesucristo. Así que gracias a Dios por lo que Dios ha hecho por nosotros. Por eso dijo el apóstol Pablo: porque los que son de Cristo, estos ya crucificaron su carne con los afectos y concupiscencias. Ya no necesitan hacer eso. No necesitan embriagarse, no necesitan tequila ni cosas de esas. Ya no necesitan nada de eso. Aunque lo pueden hacer, pero Pablo dijo: no todo edifica. Todo me es lícito, mas no todo me conviene. Hay cosas que puedo hacer, pero no son convenientes para mí. Así que esto es importante, hermanos, el sacrificio personal de cada uno de nosotros. En esta misma carta, al capítulo 6, mire lo que dice el versículo 14. Gálatas 6, 14. Mas lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. ¿Qué quiso decir Pablo cuando dice que el mundo me ha sido crucificado a mí? Quiere decir que para mí el mundo está muerto. No hay ninguna cosa del mundo que sea atractiva para mí. Nada de eso. No, hermanos, cuando usted ve los anuncios por televisión, cuando usted esté sentado en su sofá viendo la televisión, usualmente la televisora se maneja por medio de empresas que son los que pagan el tiempo para que los programas estén saliendo. Las empresas como los cigarros, como la cerveza, como el vino, como otras muchas cosas más. Aparecen los anuncios. Como hijo de Dios, como un cristiano, está parado usted frente a ese tipo de anuncios. ¿Qué pasa por su mente? ¿Qué siente en ese momento? ¿Hay algo que lo jala? ¿Algo que lo está invitando a eso? Dice un refrán por ahí que de ver dan ganas. ¿Han oído ese refrán? Es la razón por qué
están los anuncios en la televisión, en el radio, en el periódico y por todas partes, para que la gente lo vea y se anime. ¿Cuántos de ustedes alguna vez fueron a la tienda? No pensaban traer nada, pero como vieron, trajeron, gastaron. Eso es lo que pasa, hermanos. El mundo tiene muchas atracciones, muchas cosas que nos están atrayendo. Por eso Pablo dijo, yo hice el sacrificio de morir para el mundo y por lo tanto el mundo está muerto para mí. El mundo no me puede invitar porque estoy muerto. Ni yo tengo ningún deseo y anhelo para ir al mundo porque el mundo se murió hace tiempo para mí. Dijo el Señor, le dijo a sus discípulos, están en el mundo, pero ustedes ya no son del mundo. Estamos aquí en este mundo, cierto, estamos aquí, pero ya no somos del mundo. O sea, no somos mundanos, para que mejor me entienda. Así que es importante, hermanos. Y otro texto más en la primera de Pedro, capítulo 4, el verso 2. Vamos a la primera carta de Pedro, capítulo número 4. Mire lo que dice acá el versículo número 2. Para que ya el tiempo que queda en carne, lo que nos queda de vida, es lo que quiere decir Pedro aquí, viva, o sea, lo que me resta de vida. Ninguno de nosotros sabemos cuánto tiempo nos queda de vida, hermanos. Nadie. Ojalá pudiéramos saberlo, pero no tenemos esa promesa de Dios. Así que el tiempo que nos quede de vida, dice Pedro, lo que queda de vida, lo que me reste de vida, quiero vivirla no a las concupiscencias de los hombres, sino ¿a qué? A la voluntad de Dios. Debo de entregarme a hacer la voluntad de Dios porque soy un discípulo de Dios. Yo sigo la instrucción de Dios, sigo la enseñanza del Señor. Por eso yo ya morí al mundo, ya no vivo para el mundo, y lo que reste de vivir en el mundo lo vivo para el Señor. Es lo que dijo Pedro. Y por último, hermanos, si queremos ser un verdadero discípulo del Señor, tenemos no solamente que tener abnegación, negarnos a nosotros mismos, sacrificar nuestra propia vida y nuestros propios anhelos, pero también tenemos que aprender del sufrimiento. El sufrimiento es algo que no nos gusta. La mayoría de nosotros, a nadie nos gusta sufrir. No hay nadie que diga gloria a Dios, qué bendición por el sufrimiento. Todo el mundo, hermanos, estamos tratando de evitar el sufrir. Es la razón por qué ustedes tienen la máscara puesta. No quieren enfermarse para no sufrir. Amén. Por eso que todo el mundo anda corriendo tras la vacuna, para no enfermarse y no sufrir. Nadie quiere sufrir. Pues bien, dice, hermanos, lo que dice la palabra de Dios en el capítulo 14 del libro de los Hechos. Si usted va ahí, por favor, quiero que vea algo aquí que sucedió, o algo que hizo el apóstol Pablo. Capítulo 14, mire, vaya al versículo 22. Vea lo que dice la escritura aquí. ¿Qué estaba haciendo el apóstol Pablo? Él andaba recorriendo las iglesias. ¿Y qué andaba haciendo recorriendo las iglesias? Dice que andaba confirmando los ánimos de los, ¿quién? De los discípulos. Los discípulos parece que se habían caído sus ánimos. Así como, más o menos como los veo en esta tarde, ¿verdad? No los veo muy animados, pero bueno. Entonces parece que a los discípulos se les había caído el ánimo. Y había razones por qué. Habían pasado por tantas persecuciones, habían experimentado tantos problemas, tantas dificultades, hermanos, que lógico, su entusiasmo se había bajado. Pero ahí estaba el apóstol Pablo confirmando, ayudándoles a restablecer sus ánimos. ¿Y cómo lo hacía? Exhortándoles a que permaneciesen en la fe, diciéndoles, hermanos, no abandonen la fe, no se separen de la fe, sigan adelante en la fe, no dejen de creer en el Señor, y que es necesario, fíjese usted, ¿qué era lo que iba a ser necesario? Que por muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es necesario, hermanos. El sufrimiento es necesario. Dios no quiere que estemos sufriendo, pero algunas veces es necesario. Dios a veces toma como necesario el sufrimiento para sus discípulos. ¿Por qué razón necesitamos el sufrimiento? Porque cuando sufrimos, más clamamos a Dios.
Yo le voy a decir algo, hermanos. Estos días atrás que he estado, que pasé por unos días poco difíciles en mi vida por causa de mi salud, déjeme decirle, hermanos, esos eran los mejores tiempos que yo tuve para hablar con Dios. Era necesario que pasara por eso. Dios quería acercarme a Él. Dios quería que yo clamara a Él y que me diera cuenta de lo importante de seguir al pie de la letra cada instrucción que Él me ha dado en su palabra. Él me ha prometido estar conmigo. ¿Y cuántas veces nosotros, la primera cosa que hace el diablo, hermanos, cuando estamos sufriendo es hacernos pensar, hacernos creer que a nadie le importa, que estamos solos, que nos han abandonado, que nos han dejado, nadie nos llama, nadie pregunta por mí, nadie me pregunta cómo va con su salud. Eso es lo que el diablo quiere que yo crea, que me amargue la vida. Pero Dios quiere que yo entienda que el sufrimiento es nada más para dejarme saber que Él está conmigo. Siempre recuerdo esas palabras del Señor: no temas, que yo estoy contigo. Siempre están en mi mente. Por muy fuerte que sea el dolor, el Señor sigue diciendo: yo estoy contigo para esforzarte. Yo estoy ahí para darte fuerza. Yo estoy ahí para sostenerte. Ese es nuestro Dios. Por eso que a veces Él permite el sufrimiento. Y nosotros, como discípulos del Señor, tenemos que aprender a pasar por el sufrimiento, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, y que es necesario, hermanos, que por muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. En el capítulo 3 de la segunda carta de Pablo a Timoteo, vaya ahí también. Vamos a concluir con ese texto. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Mire lo que dice aquí el Señor, versículo 12. Segunda de Timoteo 3, verso 12 dice: y también todos los que quisieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué pasará con ellos? Padecerán persecución. Téngalo por seguro, que usted se ha determinado seguir al Señor, ser un verdadero discípulo del Señor, cueste lo que cueste, pase lo que pase. Entonces usted va a tener que esperar que va a haber persecución, va a tener que haber algo de padecimiento. Gracias a Dios por ello, hermanos, porque esto nos ayuda a nosotros a entender que la mano de Dios, el poder de Dios, su grata presencia va a estar entre nosotros, va a estar con nosotros, no importando, hermanos, el sufrimiento que tengamos que pasar. Habrá persecución, sí, es verdad. Hoy en día, hermanos, estamos viendo por diferentes partes del mundo. Y si nos descuidamos un poco, aquí en este país donde nosotros vivimos, bajo la libertad que este país otorga, nos ha brindado, hermanos, este país también pronto tendremos esa persecución contra la iglesia. Hay lugares, hermanos, en el mundo donde está la iglesia siendo perseguida. Los cristianos no tienen libertad de reunirse. Hay países donde, hermanos, los hermanos cristianos tienen que esconderse para poder tener un tiempo de adoración a Dios. No pueden hacerlo con libertad, hay persecución. Cada vez más lo estamos viendo, hermanos. Y esto, hermanos, simplemente, como dijo el Señor, nada más como principio de dolores. Viene esta persecución, hermanos, y sabemos que esto va a venir más y más, cada vez más, mientras más se acerca el tiempo de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, concluimos con esto, hermanos. ¿Qué importancia tiene el hecho de que usted y yo nos llamemos discípulos? Es importante, no solamente de palabra, sino un verdadero, real discípulo de Cristo es una persona que se niega a sí mismo, es una persona abnegada, una persona, hermanos, que sacrifica su vida para el Señor. Es una persona que está dispuesta a pasar por las diferentes pruebas y luchas, el sufrimiento en su vida. Está dispuesto, hermanos, porque si Cristo lo hizo, mire, los discípulos fueron, dice la Biblia, hermanos, en el libro de los Hechos, que los discípulos fueron latigados, fueron azotados por causa de andar predicando el Evangelio. Y cuando ellos se fueron, dice la Biblia que ellos iban gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer por causa del nombre. El nombre del Señor Jesucristo.
Esos son los verdaderos discípulos. No temen sufrir por el Señor. Él ha sufrido por nosotros mucho más que lo que nosotros podamos sufrir por Él. Así que vale la pena, hermanos, convertirnos en un verdadero discípulo. Un discípulo que lo noten los demás. Un seguidor de Jesucristo. Nosotros estamos aquí esta tarde no porque seguimos al pastor. Estamos aquí porque queremos seguir al Señor Jesucristo. Él es quien nos ha dicho que no debemos dejar de congregarnos. Él es el que ha prometido estar donde 2 o 3 que se congreguen en su nombre. Él ha prometido estar ahí. Por eso que estamos aquí. Entonces nosotros, hermanos, como verdaderos discípulos, estamos dispuestos para hacer todas estas cosas que ya mencioné en esta tarde. Como un verdadero discípulo, también quisiera poder terminar diciéndoles, hermanos, como un verdadero discípulo, nosotros tenemos que ir a proclamar lo que Él ya mismo nos mandó a hacer. A predicar el Evangelio a toda criatura. Hay muchas personas todavía afuera que necesitan de Cristo. Y las únicas personas que pueden hacerlo, de llevarles el Evangelio, son los discípulos del Señor Jesús. En esta tarde, hermanos, vamos a orar y terminamos así de esta manera. Pedimos al Señor que nos ayude a poner en práctica en nuestra vida esa clase de vida como verdaderos discípulos del Señor. Oremos. Padre, damos gracias. Tu palabra es clara, muy sencilla. Es tan importante que podamos comprenderla. Pero qué importante, Señor, es que nos muestras a través de tu palabra lo importante de ser un verdadero discípulo, seguidor de nuestro Señor Jesucristo. Te doy gracias, Señor, porque nos abres el entendimiento, nos muestras la verdad y conocemos lo que tú tienes para nosotros. Hoy en esta tarde ruego por cada uno de los hermanos que estamos aquí. Pedimos, Señor, que lo que hemos escuchado, de esta manera simple, sencilla, como lo hemos escuchado, podamos aplicarlo a nuestras vidas. Que nos convirtamos en verdaderos discípulos de Jesucristo, seguidores de nuestro Salvador. Que sigamos sus pisadas, que sigamos sus instrucciones, sus enseñanzas. Que continuemos, Señor, sirviéndote hasta el último día de nuestra existencia aquí. Padre, que esta tarde, al volver a casa, al salir de aquí, vayas con cada uno de nosotros. Guárdanos en tu preciosa mano. Señor, ayúdanos a servirte y a seguirte con un corazón dispuesto, Señor, a conformarnos como verdaderos discípulos, hijos de Dios que actúan y sirven como los discípulos de Cristo que somos. Ruego en esta tarde, Señor, que seas con los enfermos. Tú eres el médico por excelencia. No hay nada que esté fuera de tu alcance y de tu poder, Señor. Por lo que pedimos que en tu gran poder obres sanidad en el cuerpo de los hermanos y las hermanas que están enfermos. Padre, rogamos que tú intervengas de una manera muy especial y que hagas milagros en este tiempo. Ten tu manera, Señor, para que tú seas glorificado en las cosas que sucederán a favor de aquellos que necesitan de tu gran poder en este día. Sé con cada uno de nosotros, guárdanos en tu preciosa mano, pues todo lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Amén.